Saludos amigos, bienvenidos a Ágora de Azuero, semanalmente este espacio para compartir alguna información sobre esta parte de la República de Panamá, cuál es la península de Azuero. Esta vez con temáticas importantes. El tema escogido para la fecha no es otro que sociología del santeñismo. Nos parece importante reflexionar sobre este tópico, sociología del santeñismo. ¿Qué es eso que en este país se conoce como el santeño? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de su vocablo? ¿Qué es realmente el santeñismo en una época donde uno pudiera hablar de globalización, donde estamos hablando de existencia de seres humanos que se consideran ciudadanos del planeta? ¿Qué sentido tiene hablar de un rincón de la República de Panamá, como es el caso de la península de Acero? Yo creo que precisamente por esas transformaciones que se producen a nivel global, por los problemas de la mundialización, por el acercamiento de las culturas, por el hecho de que las sociedades cada vez más se encuentran unas con otras, cobra más significado que en la República de Panamá, que es un país multiétnico, porque aquí hay diferentes grupos humanos. Esto que llamamos el panameño es en el fondo una mezcla o tiene diferentes manifestaciones culturales. Una de esas manifestaciones culturales históricas corresponde a la península. Y lo primero que tenemos que indicar es que el santeñismo no es, al menos como nosotros lo vemos, un fenómeno que sea de la provincia de Los Santos. Creemos que es un fenómeno que tiene que ver más peninsular. ¿Qué tiempo tiene precisamente de existir? Esa es una de las cosas que vamos a dilucidar. Pero por lo pronto, digamos una cosa importante. El santeñismo es una forma de ser, es un estilo de vida y corresponde a un grupo humano que inicialmente puebla la península. Cuando hablo de la península me refiero a lo que ahora comprende las provincias de Herrera y Los Santos, porque ese es un fenómeno que tenemos que tener bien claro desde el punto de vista sociológico, de un análisis de la cultura, de un análisis de la historia. No confundamos las divisiones que hay en la península políticos administrativas, va a decir Los Santos Herrera, con que hayan dos sociedades distintas. Cuando uno estudia la península, uno se da cuenta que este es un mismo grupo humano que a través de la historia, sobre todo a partir del siglo XIX, se crean divisiones administrativas con distintos nombres, pero que en el fondo lo que encontramos es el mismo sujeto, un sujeto con muy pocas variaciones a través del tiempo, eh, y esa es un poco la naturaleza del gentilicio. Cuando se comienza a hablar del, de santeño, que va a dar después precisamente a eso que conocemos como el santeñismo. Y en ese sentido tenemos que partir de una fecha histórica importante, que es el 1 de noviembre de 1569, que corresponde a lo que sería la fundación de la Villa de los Santos. Porque el gentilicio tiene su origen allí. El gentilicio tiene su origen cuando un grupo de españoles intentan aquí crear un pueblo distinto a Natal de los Caballeros, que venía existiendo desde las primeras décadas del siglo XVI. Y esa fundación de la Villa de los Santos es el 1 de noviembre de 1569. Si usted busca el santoral religioso, se va a dar cuenta que es el Día de Todos los Santos. Y el que nace precisamente en esta zona va a recibir el gentilicio, va a ser bautizado por aquello del 1 de noviembre, de Día de Todos los Santos, como santeño. De manera que estamos hablando de 1569 hasta la fecha. Estamos casi llegando a 500 años del uso de ese vocablo que, como ustedes pueden ver, no es un vocablo nuevo, un vocablo que prácticamente ya llega
al medio milenio de existencia. Y ese es el origen realmente del santeñismo como una expresión cultural. Decíamos hace un rato, como una forma de ser. Me adelanto a decir que esto está casado con lo que posteriormente va a ser una pequeña nación, en lo que se va a conocer con posterioridad como la República de Panamá. Miren que hablo de nación, yo esto no estoy diciendo que esta zona sea una república, ni aspira a serlo, pero reúne los requisitos que desde un punto de vista sociológico podrían definir una nación, un grupo humano que tiene una historia, que tiene una proyección al futuro, que se considera como tal, que tiene una identidad. Entonces, el satanismo viene de allí. Lo que ha sucedido después son aspectos que tienen que ver con el asunto administrativo de la región y con el asunto político que se va a dar particularmente desde el siglo XIX. Porque el caso, por ejemplo, la gente que habita acá se va a ir llamando santeño por la importancia que tiene en la colonia la creación de la Villa de los Santos. En 1850, estas cosas van a comenzar a cambiar, porque en 1850 la importancia y nuestra adhesión después de 1821 a Colombia va a hacer que se cree la provincia de Azuero en 1850. Y ahí va a surgir otro nombre distinto a los santeños, para hacer referencia a lo que ahora son las provincias de Herrera y Los Santos, que van a ser denominadas como Azuero. Ahí viene entonces otro gentilicio que se va a conocer como azuerense o como azuereño, como querramos decirle. Y este siglo va a ser un siglo accidentado. Y vamos a ver cuáles son los aspectos importantes de eso que en este país se conoce como el santeñismo. Importante a esta hora también que nosotros veamos alguna gente que siempre, todos los lunes, están aquí en este espacio viendo el problema de la historia, el problema de la sociología, el problema del ambiente, el problema de la educación, el problema de la economía, del surgimiento de los pueblos de esta parte de la República de Panamá que se conoce como Herrera y como Los Santos. Decíamos que íbamos a tratar de reconocer a algunas personas que abordan nuestro programa, a los cuales les agradecemos su presencia aquí en nuestro programa de Ágora de Azuero, con el tema en el día de hoy de sociología del santeñismo. Estamos hablando sobre ese tema. Vamos a ver si podemos, importante, a Eduvige Barahona, que nos ve desde Río Abajo, allá en la ciudad de Panamá, a Oscar Carrasco, un permanente persona que siempre nos sigue, a Nelly Montesa, saludos allá en la ciudad de Panamá, a Milagro González de Tejada, a Idalides Córdoba Paniagua, que también nos sigue, y a otras personas, Nilda Domínguez, entre otros, Berta Herrera, Ñato Mendoza y otras personas que vamos a seguir mencionando, Douglas Pinzón, Pastor Durán, perdón, que nos sigue también en la ciudad de Panamá. El santenismo es el tema del día de hoy y el objetivo es hablar sobre de qué se trata. Hemos dicho hace un momento que estamos hablando con un hombre que resume medio milenio de historia y que se ha llamado de distintas formas a través de el tiempo. En un trabajo que publicamos
hace ya algún tiempo, por allá por 1990, hablábamos precisamente sobre, sobre este tema. Y en aquella ocasión decíamos el hombre y la cultura de Azuero. Pero cuando nos referíamos a eso, hablábamos de elementos que son determinantes. ¿Cuáles son los elementos que determinan el surgimiento de este personaje de la República de Panamá? Hay razones de tipo geográfico. La más evidente es que Mora, que habita en una península, es decir, en una geografía que se extiende desde el río Escoria, actualmente llamado Santa María, o el río Escota, que habita esta vertiente de lo que podríamos llamar el oriente de la península y que se va a extender hacia el área de Pedací y que van a surgir una serie de pueblos entre ríos y va a ser un habitante sabanero. El santeño va a ser por excelencia sabanero, es decir, mora en las sabanas, en tierras cuyas altitudes no son grandes realmente. Si hablamos del Canajagua, estamos hablando apenas 800 y tantos metros de altura. Si hablamos de allá en Cerrolla, más al occidente de la península, entonces estamos hablando de aproximadamente 1500, 1600. Si hablamos de Cerro Quema, hablamos de 950 metros sobre el nivel del mar. Y los principales sitios donde habita este hombre son áreas de la costa, con altitudes sobre el nivel del mar realmente pequeñas, 30, 40, 50 metros sobre el nivel del mar. Históricamente, incluso antes de la llegada de los españoles, este hombre, el indígena previo, también habitaba esta misma zona que luego van a poblar los hombres mestizos, porque esa es otra cosa interesante del santeño. Hay ahí una impronta, una huella importante en su historia, en su cultura, que tiene que ver con esa presencia española de la cual es heredero, pero que también tiene una huella indígena de esos siglos anteriores y también una huella del negro colonial. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que estamos hablando de un hombre típicamente mestizo. En el caso del santeño va a crear un tipo de mentalidad muy especial. Por eso decíamos que hay unas razones de tipo geográfica que determinan su surgimiento. Hay razones de tipo histórica que van a crear al santeño como nosotros lo conocemos a través de la historia y que tienen que ver con su poblamiento desde el periodo de los españoles. Razones de tipo geográfica, razones de tipo histórica y razones de tipo culturales. Ese amasijo de grupos, esos tres grupos humanos básicos, van a ir creando una personalidad a través del tiempo. Y en esa historia hay el surgimiento de esa estructura agraria que también hemos mencionado aquí como de pequeña propiedad minifundista, que va a crear una estructura mental, que va a crear una visión de mundo en los últimos 400, 500 años. Un hombre que precisamente va a estar una característica importante del santeñismo, aparte de sus orígenes, es precisamente el elemento de la Iglesia Católica. Es decir, en la personalidad del santeño va a jugar un papel muy importante el rol de la Iglesia Católica, es decir, del catolicismo, porque ese catolicismo va a controlar la estructura mental del santeño por 400 y más años realmente, porque los otros grupos religiosos no van a arribar a la península de manera significativa, pues, sino hasta mediados del siglo XX. Así que estamos hablando de 400 años de reinado de una
visión de mundo que va a ser católica y que va a impregnar su manera de ser. Eso es importante como características de ese santeñismo al cual estamos haciendo nosotros alusión aquí. Y nos referimos al santeñismo no como un regionalismo trasnochado. No me estoy refiriendo a eso realmente. Es que realmente es un hombre que tiene una huella, que tiene una forma de ser en este país que resulta de lo más interesante como sujeto de estudio desde el punto de vista de la sociología. Saludamos, gracias por estar con nosotros, a Mario Ulises Nieto, allá en Macaracas, a Víctor Escobar, a Javier Abraham Vergara Rodríguez, a Claribel Pimentel, muchas gracias por estar con Ágora de Azuero, a Octavio Núñez Ríos, Orlando Barcas Negras, al rector de la Universidad de Panamá, don Eduardo Flores Castro, gracias por estar con nosotros, a Berenice Domínguez, que también nos escuchan. El amigo Barcas Negra dice, gran saludo desde el Sesteadero de las Tablas. Obdulia Reyes Batista, Olga Díaz, compañera tableña, Víctor Palma, Rafael Benavides, Ezequiel Villarreal y mucha gente que vamos a estar comentando aquí y agradeciendo su presencia a esta hora de la noche en esta transmisión vía Facebook, donde intentamos dilucidar esta temática. Hay que hablar del santeño, como hay que hablar de la idiosincrasia del capitalino, como que hay que hablar de las características del veragüense, y como hay que hablar de la gente de Chiriquí, o nuestros amigos de las comarcas indígenas, de los darienitas, de la gente de Colón, porque yo insisto en esto, el que hayan identidades regionales no significan una amenaza a la panameñidad, porque la panameñidad es precisamente estos grupos. Lo que distingue a Panamá es la unidad dentro de la diversidad. Es importante que tengamos nuestros símbolos, que tengamos nuestra historia. Por eso el tema de hoy es el santeñismo, que habla, como decía allá en los años 40, un escritor coclesano, la gente de allá abajo, para referirse a los que habitaban en la península. Rubén Darío Carles Oberto escribió ese libro que ya nosotros hemos mencionado aquí. Estamos hablando en Ágora de Azuero de sociología del santeñismo, de este hombre que habita esta parte de la geografía nacional. Vamos a seguir señalando sus características. Habíamos señalado también que el santeño es un hombre rural, independientemente de que tengamos algunas ciudades como la capital provincial de Herrera, Chitré en este caso, o que tengamos sitios más urbanos como la Villa de los Santos, o como la capital provincial santeña, el caso de la ciudad de Las Tablas. Y vamos a indicar este elemento importante que es su ruralidad. Un hombre que pese a estar en el 2018 sigue teniendo una visión de hombre de campo y no se avergüenza de eso. Eso es importante en la idiosincrasia del santeño como grupo humano, como ser que habita la República de Panamá. Hombre rural, estamos hablando de un individuo marcado por la cosmovisión de la religión del catolicismo. Y hay que señalar una cosa interesante, que ya lo decía Hernán Porras en su ensayo sobre los grupos humanos, allá por los años 70. Me gustó esa definición de
del hijo del doctor Belisario Porras, catolicismo indiferente, porque es una verdad. El santeño históricamente se considera católico, pero no es un practicante confeso del catolicismo, a tal punto que los obispos siempre se quejan en los siglos anteriores de que el santeño, de que el hombre que habita la península vive disperso por los campos y que a veces no acude a la Eucaristía dominical como, digamos, fuera lo deseado. Ese catolicismo indiferente es una característica. Y aquí llegamos a un punto interesante de la cultura del santeño. ¿Cuál es? La mezcla entre lo sagrado y lo profano. Y en esto es muy de la cultura hebrea, muy de la cultura griega, muy de sus ancestros por la vía de los españoles, muy de la cultura occidental, donde históricamente lo sacro se mezcla con lo religioso. Y aquí en la estructura mental del santeño, usted lo ve en la celebración de su fiesta. Las fiestas del santeño son un amasijo de lo sacro y lo profano. Desde las celebraciones del San Juan en Chitré, pasando por las celebraciones de Santa Liberata de las Tablas, el santeño hace de las fiestas y hace también de su religión, porque celebra el patrono, pero religiosamente con sus procesiones, pero también mezcla en ese sentido el santeño la fiesta pagana, a tal punto que ha hecho de eso una característica de la panameñidad. Ese asunto de la fiesta que está tan ligada a los orígenes del santeño, porque hay otra cosa ligado al santeño que es el asunto de su identidad. El santeño siempre ha cuidado su identidad, siempre ha cuidado históricamente lo que él es. Las fiestas son ese canto del santeño a lo que él es. Que en los últimos 50, 60 años esas fiestas se hayan cambiado y se hayan mercantilizado. Este no es el tema de ahora. Pero eso está ligado a sus orígenes. Eso está ligado a esos bailes donde la gente va en la procesión y está mirando las salas de baile donde están los acordeonistas que van a amenizar una vez termine la procesión. Usted lo ve en toda la fiesta y el santeño ha hecho también de eso, ha diseminado por la geografía nacional esa forma de ser. Y esa es una contribución santeña fundamental para el país. Cuando a partir del siglo XIX, otros grupos humanos como los estadounidenses, los franceses, los asiáticos, los italianos, los alemanes, arriban a la República y arriban también a esta península. Entonces, esa fortaleza del santeño cultural, ese santeñismo sale a flote. Sale a flote y el panameño echa mano de eso. Echa mano de eso para decir inicialmente que eso es lo panameño. Otra cosa es que posteriormente otros grupos humanos también hayan destacado lo que ellos han hecho culturalmente y me parece bien. No estamos criticando eso y nos parece muy bien. Lo que estamos diciendo es que inicialmente lo que el panameño presenta frente a la penetración cultural es el santeñismo. Tanto que en esta zona es donde se produce el 10 de noviembre de 1821. Y no hay una cosa más emblemática de esto históricamente, de lo que es el santeñismo, que es el grito de la Villa de los Santos. Porque el grito de la Villa de los Santos no es solamente una separación de Panamá de España, de un osado, ¿no? de un grupo de gente atrevida que se atreve a proclamar aquí una independencia. Es que eso no sería posible si detrás de eso no existiera una razón de ser.
no existiera una identidad cultural. Y una vez lleguemos al 10 de noviembre vamos a hablar de este tema más allá de las personas, porque el satanismo está detrás de eso, está detrás de las luchas de Pedro Goitía Meléndez, 30 años después del Grito de la Villa. También es una posición política de un hombre que siente ya a mediados del siglo, comenzando el siglo XIX y a mediados de ese mismo siglo, eh, la actitud que hay y que se refleja en muchos eventos políticos de la península, esconden detrás de ello eso que aquí estamos definiendo como el santeñismo, que va a implicar en, el, en lo más profundo de estos acontecimientos una especie de reacción que es como, como esos erizos que se llenan de espinas cuando tocan, cuando las cosas van a cambiar. La sociedad santeña se eriza desde el siglo XIX, porque siente que lo que históricamente ha tenido está cambiando. Y eso es el santeñismo. Por eso la identidad con su cultura. Por eso todos estos acontecimientos políticos importantes. Por eso el santeñismo se va a hacer pollera. Por eso el santeñismo se va a hacer cutarra. Se va a hacer mejorana. Por eso el santeñismo se va a hacer violín. Y por eso el santeñismo se va a hacer acordeón. Se va a hacer danzas. Eso es el santeñismo. Una expresión de la panameñidad vital para el país, fundamental para la nación, que va a ser defensa de lo que nosotros somos. Más allá de este grupo humano, ese santeñismo adquiere una visión nacional y se riega. Por eso decimos que el santeñismo, desde el punto de vista sociológico, y como nosotros lo vemos, no es un asunto de la provincia de Los Santos exclusivamente. Es una expresión de las áreas interioranas frente al transitismo, frente a la zona de tránsito. Mientras la zona de tránsito es comercio, el santeñismo es ruralidad, el santeñismo es identidad, el santeñismo va a ser Gritos del 10, el santeñismo va a ser Pedro Goitía Meléndez y va a tener otras expresiones importantes. Por eso hay una especie de devoción por los santos, por una devoción por los santos, porque tiene detrás el catolicismo y porque su gentilicio está ligado a ello, a ese 1 de noviembre de 1569, que es tan importante para nosotros. Va a sobrevivir en los migrantes que se diseminan por la geografía nacional cuando se producen los flujos migratorios de los años 30, 40, 50, 60, 70. El santeñismo va a estar detrás de la gente que se va para San Miguelito, para Darién, a las partes altas de Coclé. Ese es el fenómeno. Aquí no estamos diciendo que es mejor, que es el mejor de la República de Panamá. Estamos lejos de posiciones chauvinistas y regionalistas, pero es un hecho, es un fenómeno que hemos estudiado a lo largo de 40 años y que no somos los únicos, que es Porras el que inaugura en términos de investigación en la década del 80 del siglo XIX. Y aquí estuvimos hablando de los escritores de... ¿Ustedes que estos escritores de Azuero se van a preocupar por esos temas? Porque son una especie de iluminados, en absoluto. Porque son más inteligentes que los demás, tampoco. Porque detrás de ello está el santeñismo, está su identidad.
importante, amigos. Este es Ágora de Azuero, hablando sobre sociología del santeñismo. ¿Sí? Y que para nosotros es importante esta temática, eh, tratar de asumirla hoy, gracias a Melissa de Barrios, que nos sigue, a Claudio Patricia Sánchez, Stephanie Murillo Centeno, Aldo Río Serrano, Nicolás Alfredo Cisnero García, a Kitlat San, que nos escribe, ojalá pudiéramos leer todo, eh, eh, de todas las preguntas que usted nos hace aquí, que tienen que ver con nuestra identidad como panameños, eh, que define nuestro concepto de identidad nacional y cultural, en qué año Panamá promulgó ley que rechazaba la pollera. No vamos a entrar en leyes de este tipo, porque estas leyes tienen que estar basadas en historia, tienen que ser producto de la investigación y no pueden ser caprichos personales. Ese es el nuevo Panamá que tenemos que construirlo, en este caso desde el santeñismo, que no es una cosa de un pueblito aislado, que es una visión colectiva. Lo que ha pasado después en el siglo XX, ese es otro cantar. Y anticipo ya lo que iba a decir un poco más adelante. Hemos perdido algo el norte en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Omar Chipsen, Cutín Arosemena, a Carlos Acámbara Palomino, muy interesante el tema, dice Cámbara allá en Bellavista de Guararé. Claro que es muy interesante el tema, porque tratamos de verlo con los ojos de la investigación. Tratamos de analizar el santeñismo en su verdadera esencia, en su contribución a la nación panameña. Y que dicho sea de paso, no ha recibido aún los beneficios, porque la gente nuestra, el santeñismo con sus campesinos y sus motetes y sus polleras, y bajo sus espaldas, contribuyeron a levantar también esta nación. Esos manutos patirrajados del otro lado del puente, orejanos, como quieran llamarle. Hay una deuda enorme de la nación panameña con esta gente que habita y que puebla la península, como la hay también con otras áreas nacionales. Y una cosa interesante de este hombre, histórica, es la ética del trabajo. Amigos, si hay una cosa que definió al santeñismo hasta bien avanzado el siglo XX, ha sido su ética del trabajo. Esta cosa que para el santeño lo peor es ser flojo, lo peor es ser haragán. La ética del trabajo levantó esta región. Fueron campesinos con su trabajo, muchos de ellos analfabetas, los que levantaron esta región, los que nos dieron identidad como pueblo y como nación, y con los cuales, a propósito, también tenemos una deuda. Y que quienes estudian en esta península, como en el resto de la República, tienen que tener eso en cuenta. De nada sirve ser bachiller, ser licenciado, tener un posgrado, esos chicos, tener una maestría. De nada sirve que usted sea doctor, que tenga postdoctorado, si usted no entiende esto, si usted se avergüenza de sus raíces, si usted se mira al espejo y no le gusta lo que allí ve, si usted está creyendo que en los eventos folclóricos nuestros me voy a vestir de campesino, usted es un campesino revestido de civilización, es otra cosa, con título universitario es otra cosa. Y esto vale para los interioranos. ¿Ah? Antes decían a los carnavales, voy a vestir de campesino. Somos campesinos. Nuestros orígenes
del santeñismo es la ruralidad. Y ser rural no significa ser menor. Nacer en el campo tampoco es ser menor. Esa es una lección del santeñismo que algunos intelectuales de la zona, desde Porras y otros, Sergio González Ruiz y muchos otros, han entendido. Eh, Cuando algunos escriben sobre otros temas más universales, está muy bien, pero tenemos que dejar una huella de lo que nosotros somos. Tenemos que rescatar la ética del trabajo, que es importante para la construcción del santeñismo. Ser trabajador, la Junta en Barra, está muy ligada al santeñismo. Las casas de quincha son nuestra herencia vernácula de 400, 500 años de historia. Lo que quiero decir aquí, que el santeñismo no es ni mejor ni peor que otras expresiones nacionales, pero no es cualquier cosa en la nación el santeñismo. Es nuestra cosmovisión de mundo. Y ojalá las próximas generaciones, como las actuales, comprendan eso. El santeñismo también tiene una característica. Es un ser libre como el viento. Un hombre que le molestan las ataduras. Un hombre que nació rebelde desde su propia fundación de sus pueblos. Un hombre que tiene vocación democrática. Un hombre también que creció en esta región desde sus minifundios. Por eso le molestan los latifundios. Le molesta que otro se quiera sentir amo. Que otro quiera mandarle. Porque el santeño también tiene un rol, una característica importante. Es un ser poético por antonomasia. Y me refiero desde el hombre que en nuestros campos va cantando sus cosas. Le encanta la poesía, la siente a flor de piel. Usted la puede ver naturalmente en sus décimas. Y es un personaje interesante con este rasgo que he estudiado en algún ensayo. Es un ser que tiene interiormente una especie como de congoja, como decía el doctor Sergio González Ruiz en uno de sus poemas, que tiene una especie de melancolía que la trastoca y la convierte en arte, la convierte en música, la convierte en poemas. Un hombre que se enternece con los atardeceres, con los ocasos de oro de la península. Ese es el santeño clásico, llamémoslo de esta manera. Porque ahora viene el peligro de la modernidad. No es que la modernidad sea mala. Estamos en Ágora de Azuero con el tema de sociología del santeñismo. Juan Bosco Pinzón, gracias por estar con nosotros. A Luis Miguel Ángel, dice Luis Miguel Ángel, ¿y de dónde salió eso de que cuando le dicen campesino a alguien lo toma como un insulto? Sí, alguna gente lo toma así. O incluso eso en el término campesino para disfrutar algo, para decirle ignorante. Gracias a Ilka Samario, que también nos está viendo. Todos los lunes, la temática es la península. La temática es esa península que le llaman también Azuero y que le han establecido distintos nombres. Llámele como usted quiera. Lo que tenemos que conocer es el verdadero sustrato que hay aquí. Lo que tenemos que conocer es a la gente que habita esta península.
a esa expresión interesante del santeñismo. Si le interesa más sobre este tema, en sociologiadazuero.net, en mi página web, usted puede leer teoría del santeñismo y otros temas que tienen que ver con esto, porque esto es una fortaleza nacional. Esto no es un regionalismo intrascendente. Y esto viene a propósito de los cambios que estamos viviendo en la era contemporánea. Miriam Judith Jiménez Moreno dice siempre será campesino, afortunadamente. Y Darídes Córdoba Paniagua dice, ignorante que utiliza el término campesino para insultar. Tiene razón. ¿Eh? Los panameños tenemos que entender, tenemos que ver el país con una visión multiétnica. Tenemos que comprender que lo panameño no es una sola cosa. Lo panameño se nutre de lo chiricano, del santeñismo, del asunto de la veragüense, que el panameño se nutre de la cultura indígena, de la cultura afroantillana, de la cultura afrocolonial, del mestizaje que nos caracteriza. Ese es un trabajo que tiene que hacer la escuela, que tiene que hacer la universidad, que tiene que hacer el hogar, de enseñarle al panameño su visión colectiva. José Luis Vergara Barrios también nos ve. Ágora de Azuero en Sociología del Santeñismo es nuestro tópico a esta hora, cuando seguimos hablando de la temática del santeñismo aquí en Ágora de Azuero, la tertulia de los lunes. Gracias por hacer a veces sus comentarios allí. No los podemos leer todos, pero sí continuar hablando de estas temáticas que nos interesan. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las tareas del santeñismo? ¿Qué está pendiente? ¿Qué hay que hacer? ¿En qué momento, de alguna manera, hemos ido perdiendo alguna identidad a lo largo del siglo XX? Creo que está relacionado con su estructura agraria, con su tenencia de la tierra. El santeño desarrolló su identidad porque tenía su pedacito de tierra, porque podía decir, esto es mío, porque podía tener su pequeña empresa agraria, porque vivía de eso, porque era autónomo, porque era independiente. Decíamos hace un rato, esto es lo que explica los diferentes conatos sociales que hay en la historia de esta península a lo largo de los 400 años. Está en peligro su identidad. Ese es el mayor desafío del siglo XXI, su identidad cultural. Tengo una hojita por ahí que ha circulado como por 20 y algo de años, que se llama Ágora y Totumo. Y le puse ese nombre pensando en la cultura de esta península. El santeñismo no puede sustraerse a los cambios contemporáneos. El santeñismo no puede negar algunas cosas que son importantes para él. Eso debe incorporarlo en el siglo XXI, pero sobre la base de su estrato cultural, sobre la base de su historia. Puede seguir siendo un hombre de visión universal. Y de hecho, puede seguir siendo ágora, pero también tiene que ser totuma. Tiene que saber de dónde viene. Porque ese elan vital, esa fuerza interior que ha tenido hasta la fecha, nace de su cultura, nace de su historia, nace de sus genes, de sus componentes.
no puede evitar que lleguen otros grupos humanos. Pero una cosa interesante en el santeñismo es ver en las últimas décadas cómo gente que viene de otras latitudes, de otros grupos culturales, terminan con los rasgos del santeñismo. Porque pese a todo, sigue teniendo una fortaleza un poco debilitada en el siglo XXI por todos los cambios naturales que se han dado. Por eso hablamos del desafío eh, de que tiene que tratar de contener los efectos adversos de la época contemporánea. No puede construir una muralla china en divisa para no cambiar. Sería su mayor error. El mayor error del santianismo sería pretender negarse a cambiar. Además, eso es imposible. Pero sí puede destacar sus rasgos fundamentales. Estos que hemos aquí señalado y que deben ser su guía para el futuro. Pretender que nuestra cultura siga siendo igualita, eso no se va a poder hacer. Lo veo en el Festival de la Mejorana, en el Festival de la Pollera, en el San Juan, en los carnavales, esa avalancha de la época moderna tiene que contar con una escuela, por amor de Dios, que haga su trabajo. Una escuela primaria, una escuela secundaria, tiene que contar con una universidad que tenga sus raíces, que siga siendo universidad abierta al mundo, pero desde lo que somos. Eso no es imposible, eso no es nuevo, eso se está haciendo en otras latitudes. Eso es lo que hacen los mexicanos, eso es lo que están haciendo los peruanos, lo que hacen los ticos. Entonces, nosotros podemos hacer eso en el siglo XXI. Ese es nuestro trabajo. Esos profesionales del área tienen que continuar haciendo su trabajo. Esos investigadores, sí, que pueden escribir sobre Grecia, pueden hacer las investigaciones que deseen, ¿ah? Que pueden hacer novelas universales, pero que no deben olvidar sus orígenes. Eso es lo que tienen que entender los músicos de acordeones nuestros. Hombre, que no pueden evitar, pero ahí hay una cumbia aquí, aquí hay una mejorana, aquí hay un socavón, aquí hay una cultura, aquí hay un santeñismo que nos define. Eso es lo que quería Zárate, lo que quería Dora, lo que destacaba Porras, las luchas del siglo XIX de Pedro Goitía Meléndez, la Federación de Sociedades Santeñas de la época del 40, el trabajo de Francisco Samaniego, porque teóricos del santeñismo no han faltado a partir del doctor Belisario Porras hasta los tiempos actuales. Lo que no hemos hecho el trabajo bien, a veces pienso en la docencia, que esta escuela nuestra, que no puede ser continuar siendo administradora de fiestas nada más. Es el trabajo, es la lectura, es la investigación, es la visión del mundo, pero la visión de nosotros. Eso es el santeñismo. El santeñismo necesita bibliotecas numerosas en la península. Bibliotecas con edificios dignos, donde esté la memoria histórica de la zona, porque hay muchas cosas. En lo personal me he dedicado a recoger libros a través del tiempo que se han escrito sobre la zona. Y lo que comparto con ustedes es producto de eso. Importante. Amigos, el tema de hoy
es Sociología del Santeñismo. Agradezco a José Álvaro Prudón, que nos sigue. Dice Orlando Barcas Negras que el ser campesino es una forma de vida del hombre socialmente adaptado a la naturaleza y su entorno. Por más de 60 años al hombre del campo lo han mantenido allá en la esquina por parte de la sociedad. Y sigue, habla de que es una fortaleza social. Estamos de acuerdo. Igual que Ezequiel Batista Villarreal, que nos sigue a esta hora. Hitlatzán dice orgullosamente: soy un hombre del campo. Y un hombre del campo y en sí soy un campesino, cual orgullosamente me siento así de ser panameño y llevar el nombre de Panamá muy en alto. Así mismo es. Esto no niega la panameñidad. Insisto, creo que por tercera o cuarta vez o quinta vez en esta noche, el santeñismo es la fortaleza de la panameñidad. Y es otra forma de ser panameño, que no entra en conflicto con ninguna otra. Porque pretender la homogeneidad, que todos seamos culturalmente iguales, eso es imposible. Nunca se ha dado a través de la historia de la humanidad. La misma historia del santeñismo es esa mezcla de culturas y de gente que está haciendo cosas desde esta parte de la República de Panamá. Ese es el trabajo que queda pendiente, amigos. Por eso escogimos hoy el tema del santeñismo. Y vamos a seguir asumiendo tópicos importantes sobre esta península extraordinaria, estos 80 kilómetros de ancho por 100 de largo, donde hay un ser humano, donde hay una cultura homogénea, donde hay tres provincias, dos de ellas, Herrera y Los Santos, y parte de la sección sur de Veragua, pero donde hay una cultura idéntica, con pequeños matices. Ese es el trabajo que hay que hacer. No se trata de disputas pueblerinas entre la gente que habita la zona. Lo que hay es que unir esfuerzos. El siglo XXI es para unir esfuerzos. El siglo XXI es para estudiarnos en mayor detalle, para publicar cosas, para que los cantos nuestros estén en YouTube, estén muchas cosas en las hemerotecas. El santeñismo, el tema de hoy, en Ágora de Azuero. Vamos a ver aquí Eli Cecilia Hernández, Iván Alexis Martínez Rivera, el profesor Justiniano Montenegro, muchas gracias por estar con José Antonio Gil. Dice: excelente uso de la tecnología, profesor, gracias por darle sentido a este canal de difusión, compartiendo conocimiento valioso. Intentamos hacerlo, amigo, porque eso es el santeñismo. Un hombre que se adapta a la época moderna, que utiliza la tecnología, que no le tiene miedo a los ordenadores o computadoras, que tiene su presencia en las páginas de Internet. Desafíos del siglo XXI para un ser que habita la península de Azuero, para esa forma de ser que a esta hora nosotros definimos como santeñismo. Que tengan una excelente noche y un día mañana. Gracias por estar con nosotros.